Lo serán aquellas personas que, sin pertenecer al círculo, reúnan méritos suficientes y se hayan distinguido por su afición, conocimiento y apoyo a los quesos asturianos. 12 han sido hasta ahora los entronizados, a los que se suman a este acto el Instituto de Productos Lácteos de Asturias, IPLA, CSIC, con sede en la actualidad en la corredoria a propuesta del Pescadero del Valle. Hablar del IPLA es hablar de un centro investigador creado en 1984 por el acuerdo firmado entre el CSIC y el Principado, y inicialmente tuvo su sede hasta el año pasado en Villaviciosa. Pertenece al área de Ciencia y Tecnología de Alimentos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Desde mayo del 25 se ubica en el campus del CSI en el barrio de la Corredoria. En el Principado de Asturias es un centro superior que agrupa a 120 institutos y centros, 68 propios y 52 mixtos, con más de 4.000 investigadores y de 11.000 personas en nómina. Por su nueva ubicación, el IPLA está incluido en la denominada Milla de la Bata Blanca, que incluye el Hospital Central de Asturias, la Fundación para la Investigación Biosanitaria, el Instituto de la Ciencia y Tecnología del Carbono y Vivarium y la Incubadora de Alta Tecnología en Ciencias de la Vida. Su misión es la generación de conocimiento a través de la investigación científica de calidad en ciencias y tecnologías de productos lácteos a fin de favorecer y mejorar la salud y bienestar de los consumidores y la competitividad de la CSI en el sector agroalimentario y la transmisión de conocimiento a la sociedad. El IPLA abarca un total de humanidades y ciencias, un total de 4 áreas de trabajo y luego otras 4 líneas de investigación, en concreto la calentación de alimentos de seguridad de productos lácteos, alimentos y salud, biotecnología de calidad, salud y seguridad, y estas últimas intrínsecamente ligadas al sector lácteo en general y al quesero en particular, en el que destacan, en este último, el análisis microbiológico de los tipos de quesos más elaborados en el Principado de Asturias y el desarrollo de unos fermentos personalizados ya comercializados para la elaboración de los acogidos a la denominación de origen Cabrales, a la denominación de origen Afuera-Pitu, estando en la actualidad prácticamente ya concluidos los de la denominación de origen Garmoneu y muy avanzados los de la denominación de origen Casillo. Estudios contrastados de productos que son comercializados por laboratorios exteriores que apenas redundan en retorno económico al IPLA, que tiene en los mismos una de sus escasas fuentes de financiación, al igual que lo tienen en los trabajos que desarrollan en su laboratorio de análisis microbiológicos, fisioquímicos y de otros tipos que le demandan el exterior. Estos méritos, ser el único centro en el área de ciencia y tecnología de alimentos en el apartado lácteo y, por tanto, referencia nacional, estar gestionado por un patronato en el cual forma parte el Principado de Asturias, por su apuesta clara y definida por los quesos asturianos en general y los más tradicionales en particular. Por todo ello, también por su apertura a la sociedad civil, con jornadas de puertas abiertas. Por ejemplo, ha sido visitado por el Círculo el 26 de mayo de 2022, cuando todavía se desarrollaba la actividad en Villaviciosa. Por todo ello, hoy nos hemos considerado merecedores de ser circunvianos de honor. Entrega Juan Cofiño, presidente de la Junta General del Principado de Asturias, nuestro presidente, Francisco Javier Escobio, recoge María Fernández, directora del Instituto, y Baltasar Mayo, uno de los investigadores y al cual le debemos todo lo que está estudiado en el queso casín que tanto queremos desde el Círculo de los Quesos.